Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Qué gusto saludarle, esperando de parte de todos los que hacemos este programa de Buen Día que usted tenga una semana muy tranquila, de mucha paz y sobre todo de guardar la calma en un tema que a todos como costarricenses nos ha tenido con las luces de alerta encendidas. Así que es necesario siempre ser reiterativos en que hay que estar controlados y confiados sabiendo que lo que está sucediendo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación está tomando las cosas bajo control. El COVID es un tema cuyas estadísticas prácticamente están cambiando todos los días. Si usted ha estado conectado de las últimas transmisiones de los noticieros, se da cuenta que, por ejemplo, el último dato suministrado por el MEP ya reporta 343 centros educativos. Además, hay medidas para reducir la capacidad de ocupación normal al 50% en teatros, en cines, restaurantes, cafeterías, centros de comida. Pero además hay una última noticia con respecto a esto que desde ayer se viene escuchando y es el tema del cierre total de bares, discotecas y casinos, todo como medidas preventivas para poder solucionar esto. Es importante tomarlo en cuenta, es importante actuar y es importante saber que es un tema que nos compete absolutamente a todos. Es por eso que nosotros aquí en Buen Día también estamos comprometidos en darle a usted información con profesionales que sean útiles para usted, que sean útiles también para su familia. De hecho, este tema que yo quiero presentarle enseguida tiene que ver con esto. 4 de los casos confirmados de coronavirus en el país son niños y esto es algo que claramente enciende las luces de alerta de parte de los padres de familia por la incertidumbre que se genera sobre cuál podría ser el impacto del COVID en esta población. Sobre todo hay preguntas puntuales que usted como padre o como madre también se puede hacer. Si un niño o una niña tiene una enfermedad crónica como asma, a ver, ¿cuál podría ser el impacto y qué tan peligroso podría ser este virus? Solo por mencionarle una de las consultas que, como padre, le repito, usted puede plantearse. Nosotros invitamos al neumopediatra, don Manuel Soto, para que él, que es una persona sumamente experta, especialista en este tema, nos ayude a evacuar todas las dudas. Y por eso es que yo quiero invitarlo a usted, como siempre le digo, a que nos ayude a realizar esta entrevista. Hay preguntas que tal vez no están en este guión y que estoy seguro que a usted se le ocurren para hacer una entrevista todavía mucho más enriquecedora. Puntualmente en el Facebook de Buen Día y también al WhatsApp, usted puede enviar un video al número 6087-7777. Así que hagámosla todos lo más participativa posible para poder aprender. Como le digo, doctor, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí en la casa. Un gusto, Mar, estar acá. Muchas gracias, doctor. Creo que una de las preguntas más puntuales que nos hemos realizado todos los adultos es ¿qué tan susceptibles es la población menor, los niños, los adolescentes, a ser contagiados con este virus? Bueno, mire, lo primero que hay que decir es que de por sí el niño es muy susceptible a las infecciones virales en general. Y por muchos años nosotros hemos tenido desde el niño pequeño que es susceptible a un virus, que es el virus respiratorio sincitial, después al rinovirus, a la influenza, etc. En este virus es interesante que aparentemente la población de niños menores de 16 años se contamina, pero expresa la enfermedad en menor grado. Pero hay casos de niños que han tenido la enfermedad grave. Hay que hacer una acotación importante y es que lo que nosotros sabemos en estos momentos de esta enfermedad es de los últimos 2-3 meses, porque inició en diciembre. Entonces no tenemos estudios a largo plazo, no tenemos estudios en poblaciones específicas para saber realmente qué es lo que va a pasar. Eso probablemente las publicaciones se van a ir viendo poco a poco, pero sí, el niño es susceptible a infectarse y transmite poco la enfermedad. Doctor, de hecho decían algunos en algún momento, y usted bien lo dice, es una enfermedad relativamente nueva, que los niños eran incluso inmunes. Bueno, ya hay estadísticas ahora de 4 casos, estadísticas que cambian frecuentemente y que demuestran que esto obviamente del todo no es cierto. No es cierto. O sea, el niño tiene la enfermedad o presenta o se manifiesta la enfermedad en una manera leve a moderada, por decir. Pero, por ejemplo, hay reportes de neonatos, hay niños de 3 meses que se reportan con un cuadro más o menos grave. La mortalidad es prácticamente 0 en niños, ¿verdad? Pero sí, y lo tal vez más interesante es que los niños sí son transmisores de esta enfermedad, contagian a las personas, contagian a los adultos. Si ese niño convive, por ejemplo, con su abuelita o su abuelito, que son los que muchas veces son los cuidadores, y son personas de riesgo, estas personas mayores, son hipertensos, son asmáticos, son cardiópatas,
tienen enfermedades crónicas, son fumadores, por ejemplo, van a estar estos adultos mucho más expuestos a que este niño les transmita la enfermedad y que puedan tener un cuadro más grave, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación en este caso, doctor? Y puntualmente me refiero a esta última medida de permanecer en casa lo más posible. ¿Usted considera que también obviamente esta puede ser una medida inmediata? Yo pienso que sí, yo pienso que eventualmente se va a llevar se va a llegar a tener que hacer un cierre de escuelas, de los kinders, de las guarderías. Yo sé que eso es complejo, es muy complejo porque muchas familias, el padre, la madre, trabajan y muchas veces son los familiares los que cuidan a los niños o los tienen que llevar a la guardería. Pero si nosotros queremos parar la transmisión de esta enfermedad, muy probablemente lo que tenemos que tratar es de buscar de que no haya una curva inmediata alta, sino que vaya en una forma paulatina para poder ya nosotros evitar casos y que colapse el sistema de salud también. Planteo lo de la permanencia en casa, doctor, sobre todo por esto que usted dice que los niños son una vía o que podrían contagiar a personas que están o tienen factores de riesgo. De ahí la importancia de estar en casa antes de aprovechar a ir a vacacionar, a tener ratos o de esparcimiento cuando estos niños, aunque si bien es cierto la tasa de mortalidad es muy baja, podrían contagiar. Es interesante que en estos días yo he tenido una gran cantidad de consultas y una consulta que más o menos he tenido con cierta frecuencia es, por ejemplo, niños que viven en condominios y que tienen áreas sociales, tienen piscinas o tienen gimnasios, etcétera. Entonces, no están yendo a la escuela o no están yendo a la guardería, pero los están llevando al área social. Esa área social, si ese niño es un transmisor de la enfermedad, va a ser una fuente de infección. Entonces hay que tener mucho cuidado en los lugares donde llevan a los niños también, al estar en la casa, tienden a llevarlos a lugares de esparcimiento. Hay que saber que un niño enfermo o un adulto enfermo que tenga tos o que tenga estornudos y que contamine, por ejemplo, los juguetes o las máquinas con que juegan los niños en algunos lugares, en los consultorios, por ejemplo, también van a ser una fuente de infección, porque el virus queda ahí, toca a la persona y se infectan. Entonces hay que tener ciertos cuidados en todas estas áreas de esparcimiento. Doctor, se ha hablado que el periodo de incubación del virus en un adulto ronda prácticamente los 6 días. Quisiera saber si en un niño puede ser el mismo patrón. Es interesante porque se ha dicho que el periodo va de 1 a 14 días más o menos, que el promedio más o menos son 6 días. Pero hay reportes en la literatura, por ejemplo, hay un reporte en China de un niño de 3 meses de edad que tiene fiebre, tiene un poco de tos, se le hace el examen, sale positivo y el padre y la madre hasta 8 días después salen positivos por el COVID-19. Entonces puede ser que los niños se contaminen más temprano, que expulsen el virus más temprano que los adultos y la recuperación también es más rápida en los niños. Pero, o sea, sí, el periodo de contaminación es más o menos como de 6 días, pero puede, como le digo, llevarse hasta un día, ¿verdad? En cuanto a los síntomas, doctor, porque aquí en múltiples entrevistas hemos estado aprendiendo el tema de la tos persistente, flemas con sangre, temperatura. En el caso de los niños, ¿cómo podría presentarse el virus? Hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que hay las infecciones virales son muy frecuentes en los niños, ya de por sí, fuera de esta enfermedad. Entonces, el niño que se resfría, cada vez que se resfría se le va el pecho resfrío y tiene tos o tiene silbidos en el pecho, lo hace uno pensar más en un cuadro, digamos, asmático. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí, un niño que inicie con tos, sobre todo tos seca, que tenga fiebre, por lo general no tiene mucho moco en esta enfermedad, pero sí puede presentar algunos signos gastrointestinales también. Algunas veces fatiga, se siente cansado, puede tener un poco de diarrea, puede tener vómito, puede estar deshidratado, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un niño que no haya orinado por 8 horas o que no tenga lágrimas, son signos de alerta que deben hacerlo consultar inmediatamente. Pero hay que también pensar que hay otras infecciones. El rinovirus, por ejemplo, es un virus que está muy prevalente en nuestra población en estos momentos. El Hospital de Niños tiene un control muy estricto de todas las enfermedades respiratorias que hay durante todo el año. El rinovirus es un virus que está muy prevalente en la población actualmente, pero en este caso
sí hay que tener cuidado. Le entiendo entonces, doctor, por lo que usted nos explica, que puede parecerse a otros padecimientos. ¿Puede haber algún elemento diferenciador? Muy complicado. Por lo general, este niño con el COVID-19 lo que va a tener es fiebre alta, puede tener un poco de cansancio, puede tener dolor de garganta, pero acuérdense que muchos niños pequeños no van a manifestar eso. Entonces, no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Cuál es la importancia en este sentido de que los padres mantengan la calma, doctor? Bueno, yo creo que sí hay que tener, no puede uno quedarse tranquilo del todo. Como le digo, es una enfermedad que tenemos 3 meses de conocerla. Pareciera que los niños, como le decía, la padecen mucho más leve, cuadros mucho más moderados, pero hay que pensar que estos pueden ser transmisores de la enfermedad. Pero también hay que tener cuidado porque hay otros virus que pueden estar prevalentes en el invierno, o el inicio del invierno. Por ejemplo, ahora me parece importantísimo lo que la Caja y el Ministerio están implementando, y es que viene la vacuna de influenza. Y influenza es un virus que sí afecta mucho a los niños, y sobre todo a los niños con enfermedades crónicas o con asma, por ejemplo. Entonces, esos niños ya desde abril tienen que empezar a vacunarse. En el momento en que esté la vacuna de influenza, ese grupo etario tiene que recibir la vacuna. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahora. Ahora que usted lo menciona, doctor, en el caso de los niños que presentan enfermedades crónicas, ¿cuál podría ser la capacidad de respuesta que tengan ante ser infectados por el virus? Es interesante que, bueno, el niño con enfermedades crónicas, algunos están recibiendo algunos medicamentos que les bajan las defensas, por así decirlo. Entonces esos niños tienen que tener un extra aislamiento, tienen que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Mejor no ir a lugares donde se expongan a más niños, etcétera. Las consultas en el hospital deben ser consultas muy bien pensadas en el momento en que están indicadas. Pero, por ejemplo, una enfermedad crónica, la enfermedad crónica más frecuente en los niños es el asma, bro. Por ejemplo, ya sabemos que esos niños con asma son más propensos a tener infecciones, y sobre todo infecciones virales. Entonces, estos niños, para evitarles el problema, tienen que recibir un tratamiento adecuado. Primero, un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado de control, para evitar que si tienen una infección viral, sea por este virus o sea por cualquier otro, no presenten una exacerbación de la enfermedad. En este caso propiamente del asma, doctor, hemos aprendido que incluso parte de los tratamientos son esteroides inhalados, que pueden bajar las defensas. ¿Cuál es la recomendación en este caso? ¿Es necesario suspender esta parte del tratamiento? Sí, es interesante, tal vez hay que decir que los esteroides inhalados no disminuyen las defensas. O sea, los esteroides inhalados son medicamentos antiinflamatorios, y en el asma la inflamación es el mecanismo fisiopatológico más importante. Estos medicamentos, los niños que están usando esteroides inhalados no tienen más infecciones en general, no tienen más diarrea, no tienen más infecciones virales ni nada. Pero sí, el niño que está controlado y que necesita este tipo de medicamentos antiinflamatorios va a tener control, y entonces va a evitar que infecciones virales, y más este virus ahora, los vaya a afectar y les pueda provocar problemas. Como le digo, no hay todavía reportes en subgrupos diferentes de pacientes, pero sí se ha visto, por ejemplo, hay recomendaciones muy claras que los asmáticos o los adultos que tienen asma tienen que tener medidas mucho más extremas de control y un adecuado tratamiento, y no deben suspender los medicamentos antiinflamatorios inhalados. Bastante claro. 8:14 de la mañana, don Manuel Soto es neumopediatra. Estamos hablando sobre cuál puede ser la afectación, el impacto del COVID-19 en la población menor, en los niños, en los adolescentes. ¿Cuáles son los cuidados que usted y yo como adultos debemos hacer? Le invito a que nos envíe, por favor, sus consultas al Facebook de Buen Día o a la línea 6087-7777. Esa línea que le va a aparecer en pantalla, ese número telefónico, es para que usted se grabe en un video y le haga la consulta, como ya es costumbre, a través de un video del doctor. De hecho, doctor, hay una mamá que le está enviando a usted una consulta con respecto al niño, que es un muchacho, perdón, gracias, que se enferma con COVID-19. Vamos a escucharlo con detalle, doctor, y verlo también. Hola, buen día a todos. Quisiera hacer una consulta. Si un niño o una persona se enferma con COVID-19 y se recupera, ¿qué probabilidades hay de que le vuelva a dar la misma enfermedad? Muchas gracias.
Es una pregunta que es muy interesante porque la gente ha pensado que uno quisiera que a la persona que se enferma con este SARS-CoV-2, que es realmente es el virus, ¿verdad? La enfermedad se llama COVID-19, vaya a tener o dejar ya defensas en el organismo, pero se han visto algunos pacientes, ya hay algunos reportes, sobre todo pacientes en China. Repito, la enfermedad es muy, muy temprana, ¿verdad? Para tener una gran cantidad de información, pero sí se ha visto que algunos pacientes que han tenido la infección por este virus pueden eventualmente otra vez salir positivos y tener algunos síntomas. Grace Bonilla le escribe, doctor, ¿qué tan peligroso puede ser el virus COVID-19 para personas con alergias respiratorias, puntualmente sinusitis y rinitis? Bueno, el tracto respiratorio tiene mecanismos de defensa, como es la nariz, por ejemplo, o la boca, etcétera. Y entonces, cuando uno tiene contaminantes que tratan de ingresar al cuerpo, estos cilios o estos pelitos que hay en la nariz protegen. Si usted tiene una rinitis, tiene una sinusitis, va a tener mucho más sensibilidad y mucho más posibilidades de que estas defensas disminuyan. Entonces, sí tiene que tener mucho cuidado. Entonces, este paciente con este tipo de enfermedades debe recibir tratamiento y debe tener los cuidados que normalmente tenemos. Es que también es interesante, Omar, que cómo va a ser posible que es en estos momentos que nosotros nos preocupemos por lavarnos las manos, por tener el estornudo, por lo de la tos, sino que esto es algo que debe ya ser una costumbre. Ser una costumbre, lavarse las manos. Y como le digo, en niños nosotros tenemos enfermedades muy prevalentes virales que pueden ocasionar problemas. Entonces, estos pacientes de por sí tienen que extremar más las medidas, por ejemplo. Ahora que hablábamos del caso del asma, doctor, hay una mamá, ahora sí la tenemos a esta señora, que tiene una consulta con respecto al hijo. Vamos a escucharla. Buenos días. ¿La tenemos? Buenos días, era para hacerles una consulta. Mi hijo tiene un sobrepeso muy elevado. Él es asmático. Él presenta una crisis de tos. No presenta fiebre. Ayer estuvo con un poquito de moquitos. Él, en la escuela de San Miguel de Sarapiquí están trabajando normalmente. ¿Qué sería lo más recomendable en este caso? Digamos, un niño con sobrepeso, asmático, que se encuentra con un poco de tos y un poquito como apretazón en el pecho. ¿Es recomendable que asista a la escuela o no? Y tiene citas médicas en el hospital de Ciudad Quesada. ¿A él es recomendable llevarlo o no llevarlo a los centros de salud? Muy puntual su pregunta, gracias. Muy puntual e importante, porque, por ejemplo, en Italia, en la Lombardía, por ejemplo, el lugar donde más se infectaron la gente fue en los hospitales, porque asisten y es un sitio de infección. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de este niño, él tiene un factor de riesgo muy importante y es la obesidad. La persona obesa, el niño obeso, tiene mucho más células proinflamatorias que provocan más inflamación, que es, como le decía, el mecanismo fisiopatológico más importante en el asma. Entonces, este niño debería ya la mamá tomar algunas medidas para disminuir el peso de ese niño y usar el tratamiento adecuado. Yo no creo que con los síntomas actuales deba ir al hospital porque no podemos llenar los centros de atención médica en estos momentos porque sería todavía más peligroso. Pero sí, lo que debería hacer esta mamá es usar los medicamentos preventivos o de control de su niño asmático y bueno, ya eventualmente introducirlo en algún programa para que baje su peso. Al bajar el peso va a mejorar también los síntomas de asma. Doctor, preparando la entrevista, leía ya incluso alguna información que hablaba de la susceptibilidad de los niños con respecto a las niñas, en este caso del COVID-19, más vulnerables los niños que las niñas. ¿Existe alguna información médica sólida con respecto a esto? Bueno, yo creo que en nuestra población, no sé con los últimos 8 casos que hubo, pero había una tendencia que hubiese más signos de, enfermedad en mujeres que en varones. Pero hay, por ejemplo, en el asma, por ejemplo, la enfermedad es mucho más frecuente en los varones que en las niñas cuando están pequeños.
y conforme avanza la edad es más frecuente en las mujeres y más grave en las mujeres. Realmente no hay una información clara de que haya que diga que las mujeres, por ejemplo, menores de 16 años sean más susceptibles al virus o no. Interesante, se dice que por qué los niños presentan esta enfermedad mucho más leve. Bueno, pareciera que el sistema inmunológico también como que es muy robusto. Fuerte. Interesante, hay un estudio que se hizo con SARS, que es un primo o hermano del COVID, del SARS-2, que es el SARS-1, digamos, donde un médico en Texas infectó ratones pequeñitos con SARS, infectó ratones adultos también con SARS. Lo interesante fue que los ratones pequeñitos expulsaron más rápidamente el virus que los ratones adultos. Los ratones adultos tuvieron una mayor mortalidad, en cambio los pequeñitos no. O sea, como que a estos virus, digamos, se expulsan más rápidamente en los niños y tienen una mayor tolerancia. Interesante también, probablemente el uso de las vacunas, desde que nosotros ponemos la BCG, que es contra la tuberculosis en los neonatos acá en Costa Rica, y todas las vacunas de sarampión, la gripe, etcétera, etcétera, todas las vacunas que tenemos, probablemente eso estimula más el sistema inmuno y entonces hace que el adulto, sobre todo la persona mayor, tenga una mayor debilidad en el sistema inmune y eso probablemente es lo que lo está haciendo más propenso a este tipo de infecciones. Doctor, 9:08, con 22 minutos de la mañana. Vamos a hacer un alto en este momento porque nuestra compañera Catherine Ortega se encuentra en uno de los sitios, en uno de los centros de salud, allá en Alajuela precisamente, donde se ha considerado, incluso algunos llamaron a Alajuela como el epicentro donde esto estaba ocurriendo. Así que obviamente hay todo un ambiente, hay cierta tensión en los alajuelenses, en el centro de salud como tal, y quién mejor que Catherine, que está allá en las afueras del hospital, para darnos el reporte. Catherine, buenos días. Hola, hola Omar, muy buenos días, un gusto saludarte este lunes 16, donde efectivamente acá seguimos con muchísimo gusto ofreciéndoles información, principalmente para generar conciencia acerca de este pico infeccioso que tenemos en esta semana. Es una semana crucial, importantísima, para que todos nos quedemos en casa. Y sí, yo me encuentro acá, como dice usted, en el epicentro de todo, acá en el hospital de Alajuela, y me acompaña Milagro Picado. Ella es psicóloga y nos va a comentar acerca justamente de eso. Acá en el hospital, doña Milagro, ¿cómo ha visto usted el comportamiento de los colaboradores, compañeros? ¿Cómo han manejado la situación a nivel emocional principalmente? Bueno, buenos días primeramente a todos y muchas gracias por la oportunidad. Como hospital se nota una gran disposición de parte de los compañeros con todo lo que hemos venido viviendo y las situaciones, como usted dice, el epicentro. Bueno, es un menioncillo por ahí para todos, pero la disposición es grande de parte de los compañeros, la anuencia a hacer el trabajo, a realizar profesionalmente el trabajo, la disposición a seguir y acatar las indicaciones que se nos han dado desde el Ministerio de Salud, el acompañamiento que hemos recibido tanto de las autoridades del Ministerio de Salud, de Caja y acá del hospital, ha sido muy importante. El estado de ánimo de los compañeros, estamos haciendo un sondeo a nivel general, todavía estamos en ese proceso, bastante bueno en general, lo que no quita los niveles de preocupación y estrés que yo llamo normales frente a una situación que implica un riesgo para cada uno como persona y para sus familias, pero al mismo tiempo una gran disposición profesional, una gran actitud profesional para continuar adelante con nuestras tareas diarias. Justamente acá en el hospital es donde se habló de uno de los primeros casos. Eso hace que tal vez en Alajuela las personas sientan un poquito más de temor. Incluso se vio que el servicio público estaba de alguna manera como rechazando a algunos de los personeros de salud, enfermeras. ¿Esa situación ha seguido o ya no lo están haciendo así? Bueno, no podría afirmarle totalmente de que ya disminuyó del todo. Últimamente no he escuchado más quejas del personal, como le digo, que no significa que no esté ocurriendo, pero me parece que esa primera ola, ese primer impacto que tanto a nosotros como a la comunidad y al país
nos entró en shock, nos impactó. Está disminuyendo el estrés. Me parece que ya hay mucho apoyo de muchos sectores de la comunidad. Algunas enfermeras nos contaban que bueno, que los taxistas súper amables con ellas, entendiendo todo el esfuerzo que ellas están haciendo y demás acá en el hospital. Y recordar que esta no es una situación solo del Hospital de Alajuela, es una situación país. Como nos recuerdan, es una situación donde no es que solo el Hospital de Alajuela tiene que seguir normas respecto a los protocolos de lavado de manos y demás, que se nos dice por todo lado, pero hay que seguirlo diciendo porque vemos que hay un sector de la población que está minimizando el impacto que esto tiene. Tal vez no están pensando con solidaridad respecto a sus propios adultos mayores, respecto a sus propios familiares con factores de riesgo. Me parece que todos tenemos que seguir recordando estas medidas de seguridad, de higiene, que van a asegurarnos que nosotros como personas y nuestros familiares, de ser posible, no se contagien en esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué justamente esta semana es tan importante? Recuerden lo que nos han estado diciendo los epidemiólogos y la experiencia que está ocurriendo en otros países. Estamos en la semana crítica donde lo que se busca es evitar una curva ascendente abrupta que genere una saturación de servicios de salud por la cantidad de contagios. Lo que se está buscando es que haya un ascenso en los casos, que es lo que va a ocurrir naturalmente, pero que sea progresivo y manejable tanto para las familias como para los sistemas de salud. Y en la medida de lo posible que la cantidad de personas infectadas sea el mínimo posible para el país, porque recuerden, es situación país, es una situación que vemos mundialmente afecta a los países. Nosotros queremos nuestra propia historia, queremos en la medida de lo posible hacer un excelente manejo de esto y que las infecciones, como le digo, no hagan esa curva abrupta que de pronto nos ponen problemas a todas las familias y a los sistemas de salud, sino que sea progresivo y manejable. Es importante sobre todo hacer un llamado a la gente de mediana edad. Sabemos que es una población que se supone no está en peligro, pues por decirlo así, de muerte, pero sí pueden contagiar a gente vulnerable. Tenemos que recordar que somos un país y la solidaridad es lo que debería en este momento privar para todas nuestras acciones. La solidaridad con aquellos que están en riesgo, tal vez más que nosotros. Sí, es muy interesante lo que el ministro de Salud tuvo que hacer de cerrar ciertos ambientes debido a esta falta de conciencia. Sí. Tenemos que pensar en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros familiares que tienen condiciones que los hace estar en riesgo frente a esta situación y no solo pensar en nosotros mismos. Es algo que se nos pide solamente un par de semanas. Un par de semanas es algo manejable para cualquier ser humano, pensando en el alcance que estas acciones van a tener sobre la sociedad y la comunidad y su familia en específico. Tanto en el Hospital de Alajuela como en el resto de hospitales del país, los personeros o el personal de salud se ha visto muy comprometido y demás. ¿Cómo son las jornadas? ¿Se han tenido que extender? Me parece que sí, la parte de medicinas, la parte de enfermería, han tenido que ampliar, creo, en eso le quedo un poco debiendo los datos, han tenido que ampliar un poco sus jornadas. La parte administrativa sí, como en otra entrevista nos decía la doctora Marcela Leandro, que es parte de la dirección, por ejemplo, la dirección médica de este hospital se mantiene 24/7. ¿Verdad? Porque tienen que estar constantemente alerta respecto a las notificaciones, respecto a las nuevas situaciones, respecto a cualquier problemática que se presente y que haya que resolver inmediatamente. Excelente, doña Milagro, muchísimas gracias. Ella es Milagro Picado, psicóloga acá del Hospital de Alajuela. Prácticamente todo es por este momento. Vemos cómo el hospital está bastante vacío. La gente ha acatado la disposición del Ministerio de Salud de no acercarse si no es necesario. No sé, compañeros, si ustedes allá en la Casa de Buen Día tienen alguna consulta. Gracias, Catherine. Gracias por la información. Sí, puntualmente con respecto al tema de las consultas, de la consulta externa, ¿se está manejando algún horario especial? Vamos a hacer la consulta por acá. Me preguntan de allá de la Casa de Buen Día si la consulta externa está teniendo algún horario especial acá. El día de hoy todavía está cerrada y durante el transcurso del día habrá una reunión de parte de jefaturas para indicar lo que siga durante el resto de la semana. De momento solo puedo decir que está cerrada, que hay algunos servicios que estaban prestando atención, en este momento se me van, pero se les está llamando directamente a las personas por su situación de urgencia u otro. Creo que en esa parte
estamos pendientes de lo que nos indiquen las autoridades. Muchísimas gracias a Milagro Picado. Listo, como escucharon, los personeros de acá del Hospital de Alajuela están haciendo las llamadas pertinentes a las personas que tienen las citas, así que también atentos al teléfono para que no vayan a venir en vano en estos días en los que tan importante es que permanezcamos en nuestras casas. Continuamos con más. Gracias, Catherine, muy amable. Doctor, veía ahí en la imagen que nos estaban dando los compañeros a un niño con mascarilla. Y quisiera como que usted me hable de la utilidad que puede tener este implemento en un niño, si esto realmente es útil. Sí, realmente la persona que debe usar mascarilla, por ejemplo, es la persona que está infectada o la persona que está resfriada, para evitar que vaya a contaminar o a propagar el virus a otras personas. Pero la persona, por ejemplo, sana, y menos los niños, deben estar usando mascarillas. ¿Por qué? Porque las secreciones que uno va a botar, la saliva, etcétera, etcétera, va a hacer que esa mascarilla rápidamente vaya a tener mucho más gérmenes, bacterias, etcétera. Entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, la mascarilla debe utilizarla a la persona que está resfriada y no quiere o no debe contaminar a otras personas, pero no usarla normalmente. Doctor, ahora que escuchábamos también un video de la señora de Sarapiquí, del niño que tiene sobrepeso, que tiene algunos síntomas. Pregunta puntual, en el caso de haber la más mínima sospecha por parte de los padres, ¿cuál es la recomendación inmediata? Bueno, yo diría que si el niño lo que presenta es un cuadro de tos, de fiebre, de tos seca, un poquito de dolor de garganta y no tiene ningún signo o digamos un factor de riesgo importante y el niño está bien, yo creo que la recomendación es que se mantenga en la casa. Ahora, si ese niño ya tiene signos de un poquito de dificultad respiratoria o el adulto o el joven, el adolescente, tiene ya dificultad respiratoria, tiene cierto letargo, cierta confusión, por ejemplo, o tiene manifestaciones gastrointestinales severas que lo puedan deshidratar, esa persona sí debe mejor asistir a un centro de salud para que sea evaluada. Pero en los casos, digamos, leves, moderados, deben permanecer en su casa. Si no, vamos a llenar los centros de salud, los hospitales, y eso sí nos ocasionaría un problema, porque no solo va a ser una fuente de infección, sino que la atención va a disminuirse, por ejemplo. En este caso, doctor, una de las dudas que más se ha generado, por ejemplo, es el tema de si envío al chiquito a la guardería, a la escuela, al colegio. Presentando estos síntomas, ¿su consideración es mejor mantenerlo en casa? Mire, yo diría que en estos momentos el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, que es un sistema, nosotros tenemos un sistema muy fuerte de salud y realmente yo creo que en estos momentos el Ministerio y la Caja están haciendo una labor excelente en cuanto a información. Yo creo que ellos dirán en el momento en que exista algún caso sospechoso en un sitio específico, ok, suspendamos mejor la ida a las escuelas, etcétera. Pero tal vez hay algunos sitios en donde todavía no hay unos centros de infección y pues, tal vez no es necesario en estos momentos. Pero yo creo que eventualmente sí se va a llegar a cerrar guarderías o kindergarten o escuelas o colegios, etcétera, para evitar ese pico que es el que nosotros debemos que evitar. Sí, doctor, doña Esther Villalobos le está escribiendo, dice, mis hijas padecen de muchas alergias, dice que ella es hipertensa y quiere saber si es recomendable que ella la siga enviando a la escuela y al colegio porque de parte de ella se queda en casa, pero ellas van a la escuela y al colegio y tiene contacto con otros padres y con niños y con maestros. Entonces, ¿cuál podría ser su recomendación? Pregunta a esta señora. Yo diría que no podemos tener pánico así en toda la población. Sí tenemos que tener recomendaciones muy claras. Bueno, debe extremarse las medidas de higiene en la casa, con el lavado de manos, con lo que ya habíamos hablado, los cuidados de no estar en contacto, no socializar con personas. Si en ese centro educativo todavía el ministerio no ha puesto una orden de cerrar el centro educativo, pues yo no veo que sea ningún problema. Por supuesto que ella tiene que tener cuidados más extremos porque es una persona de alto riesgo de tener la enfermedad. En el momento en que el ministerio detecte que haya un profesor o que haya un alumno que haya estado en contacto con este virus, y es que lo interesante es que no es solo enfermedad, sino que la persona puede infectarse
el niño puede infectarse y ser transmisor de la enfermedad sin manifestaciones de la enfermedad. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Doña Marta de Guapiles, doctor, le está enviando una consulta con respecto a su nieto. Vamos a escucharla. Buenos días, mi nombre es Marta, soy de Guapiles. Acá los centros educativos aún no los han cerrado porque en apariencia aquí no ha llegado el coronavirus. Tengo un nietito que es asmático y él está en la escuela. ¿Es recomendable que lo siga enviando o qué me recomienda, doctor? Gracias. Gracias a usted, doña Marta. Doña Marta, es lo mismo que acabo de contestar. Yo creo que si en el centro educativo, en la ciudad donde usted vive, en la localidad donde usted vive, no hay ningún caso de este virus o de alguna otra infección viral, pues yo diría que no va a tener ningún problema. En el momento en que se detecte algún caso o que haya más casos de gripe, etcétera, probablemente sí van a tener que suspender las lecciones en este sitio. Nos escribe doña Marcela Gómez, nos cuenta que el hijo es cardiópata, doctor. Ella ha escuchado que son muy vulnerables al virus y ella no sabe qué hacer, si mandarlo a la escuela o no. Ella lo cuida muchísimo, pero le asusta el posible contagio. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en los pacientes cardiópatas, los neumópatas crónicos, los diabéticos, los hipertensos, bueno, y específicamente en los niños de muy bajo peso, etcétera, son más susceptibles a tener cualquier infección viral. Y por supuesto que esta infección también va a tener su incidencia en este grupo de niños. Entonces hay que extremar las medidas y como decía, bueno, mientras no exista una recomendación porque hay una persona índice en esta población o empiezan a aparecer un montón de casos de gripe, etcétera, etcétera, yo diría que en estos momentos no tiene sentido decir no voy a llevar... Sobrealarmarse. Exactamente, sobrealarmarse. Pero hay que estar atento y extremar, sí, las medidas de higiene. Y este niño cardiópata, pues si va a la escuela, a la casa, ¿verdad? No a ningún sitio público, ¿verdad? Ok, muy claro eso, esa recomendación, doctor. Un video más, una consulta más, una mujer de Alajuela con respecto a su hija. Buenos días. Buenos días, tengo una niña de 6 años, está en primero de la escuela no ha suspendido el curso lectivo, somos de Alajuela, le estamos dando todo, defensa natural para subirle las defensas, ¿verdad? Aparte de eso, en diciembre tuvo una crisis muy fuerte, estamos nebulizándola cada 4 horas, aparte de su espaciador, 5 ml Suxan, el Montelucaps, una en la noche, no sé qué hacer, si dejarla, no volverla a mandar al curso lectivo, aunque pierda toda la materia, ¿verdad? Aunque yo la ponga en la casa no es lo mismo. Aparte ya está en ballet y gimnasia, no la saco para nada. Sí estoy muy preocupada, estresada en todo este sentido, más que somos de Alajuela, ¿verdad? Gracias. Bueno, muy puntual ella y nos mostró prácticamente todo el tratamiento que le da la niña, doctor. Ahí lo que hay que estar seguro es que ella esté utilizando un tratamiento adecuado. Correcto. Que esté usando un antiinflamatorio, esteroides inhalados, por ejemplo, que esté utilizando un antihistamínico, ahí sí lo vi que lo está utilizando. El que esté preparada a mejorar su proceso de exacerbación actual. En estos momentos yo le recomendaría mejor que se quede en su casa, porque esa persona con un cuadro agudo como está teniendo en estos momentos va a ser más susceptible a que pueda empeorar. Mientras la frecuencia respiratoria de ese niño no aumente o no esté usando los músculos accesorios, eso quiere decir que tenga aquí un huequito en la parte de abajo, o que la nariz tenga como se esté abriendo y cerrando, yo diría que es mejor dejarla en su casa y contactar al médico que la está controlando para que le indique muy claramente cómo debe manejar la exacerbación de asma. Pero en estos momentos no entrar en pánico, no debe llevarla a la escuela porque está con un cuadro agudo de asma, está probablemente con algún proceso infeccioso que le precipitó el cuadro de asma, pero esas son las recomendaciones que tiene que tener. Dice doña Silvia Villarreal, doctor, que ella ha estado, nos escribió aquí en el Facebook, ella ha estado viendo en las noticias internacionales y dicen que las personas que han padecido de COVID-19 se han recuperado y que se han recuperado, perdón, quedan con secuelas en los pulmones. ¿Qué tan cierto es esto? Le pregunta a ella. Insisto, la información que tenemos es de 2 meses, de 3 meses. Entonces no sabemos. Cuando uno ve la radiografía de un adulto con este tipo de enfermedad, tiene como una enfermedad intersticial. Uno supone, si
hace la extrapolación a lo que pasa con otras infecciones virales, por lo general se recuperan y no tienen ningún problema pulmonar. Pero si ese adulto ha sido fumador, por ejemplo, o ese adulto o adolescente es fumador o está expuesto a alta contaminación ambiental, etcétera, esa persona va a estar con más posibilidades de que cualquier infección viral, y más esta probablemente, le ocasione secuelas a largo plazo. Hay algunos virus que dejan secuelas a largo plazo en las enfermedades respiratorias. Por lo general no tienen mayores problemas y se recuperan. Pero hay que ver en los próximos meses. Es impresionante cuando uno ingresa a la página, hay una página especial de artículos médicos publicados, porque eso es el otro cuidado que hay que tener, Omar, que es la gran cantidad de noticias que son falsas. Claro. El montón de gente que está dando medicamentos con expectativas de... ahora la señora mencionaba para levantar las defensas, etcétera, y realmente eso no tiene mayor sentido. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por lo general se recuperan, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estas situaciones. Tenemos otra consulta en video, doctor, de parte de un caballero. Buenos días. Buenos días, doctor. Yo tengo una hija de 3 años y padece asma. Era para ver qué tipo de riesgos tiene ella. Bueno, parte de toda la explicación que usted ha venido dando, doctor, con respecto a no sobrealarmarnos. Sobre todo porque lo concluyo porque hay muchos padres que están preguntando y de este padecimiento en común, ¿verdad? El asma en los niños. Sí, bueno, eso es lo que le decía. El paciente asmático de por sí tiene ya cierta susceptibilidad a las infecciones. Entonces lo que el papá tiene que tener es cuidado de que no esté en contacto con gente con una gripe, con una infección, que no esté en contacto con gente adulta que puede eventualmente tener el virus, en este caso, por ejemplo, y pasárselo, o cualquier otro virus y pasárselo a la niña. Entonces, y tener el tratamiento adecuado. Yo creo que con eso no hay que sobrealarmarse y tener la calma de usar el tratamiento adecuado, ¿verdad? Doctor, en el caso que no hemos tocado esta parte, de una mujer embarazada, ¿cuál es el riesgo de que también pueda ser infectado el bebé? Es interesante, bueno, también no tenemos información, lo que tenemos es poca información de pocos meses, pero sí se ha visto que si una mujer embarazada tiene el SARS-CoV, este virus, el COVID-19, eventualmente podría tener un niño con algún problema. No se han descrito neonatos que hayan tenido, pero sí que hayan tenido eventualmente el virus. No se sabe todavía si hay mayor incidencia, por ejemplo, de malformaciones, etcétera. No pareciera, en estos momentos los reportes en China no reportan este tipo de problemas, pero sí se han visto neonatos infectados que se han recuperado. Eso sí, probablemente hay que tener un mayor cuidado en aquellos embarazos de riesgo, por ejemplo, un niño prematuro, un niño que ameritó oxígeno en los primeros meses de nacido, etcétera, etcétera, y que su madre está infectada por este virus, probablemente va a tener mayor riesgo a tener problemas. Pero de momento se ha visto que no ha tenido problemas. Pueden darle leche materna, pueden recibir leche materna a esos niños si la madre está con el COVID-19, pero la madre tiene que tener los cuidados básicos. Tiene que tener mascarilla, no toser en el niño y pues lavado de manos, etcétera. Sí. Una mujer de San José de la Montaña nos está enviando una consulta en video, doctor. Creo que ella está embarazada a propósito y vamos a escucharla. Buenos días, soy Merlene de Heredia, San José de la Montaña específicamente. Tengo 3 niños asmáticos. Mi consulta es la siguiente. Yo tuve que ir a una cita por lo de mi embarazo al hospital. Desde eso empezamos pues mal, con gripe acá en la casa. Igual puede ser una gripe corriente, pero me preocupa un poco porque mis hijos son asmáticos. Entonces, y uno de ellos no está muy bien. No sé si debería llevarlo o esperar a que, no sé, tal vez presente fiebre o algo así. Gracias.
Bueno, en el caso suyo específicamente, que está embarazada, pues tiene que tener, sí, está embarazada, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene que tener... Me pareció, sí, porque ella lo mencionó, ¿verdad? Tiene que tener cuidado de, pues, como cualquier otra enfermedad, por ejemplo, el virus de la influenza, sí provoca mucho problema a las embarazadas y sabemos que el grupo, uno de los grupos que se afecta más con el virus de la influenza son la embarazada. Entonces, los embarazos, la madre embarazada tiene que recibir tratamiento para vacuna contra la influenza, por ejemplo. En este caso, tiene que extremar las medidas de higiene de la señora y este niño asmático que está teniendo problemas, yo me imagino que tiene todo un plan de manejo de la exacerbación. Y, insisto, la gran mayoría de las exacerbaciones de asma se pueden manejar en el hogar. Entonces, porque yo he visto que han preguntado mucho sobre esta enfermedad y realmente puede manejarse en el hogar si uno tiene un plan de manejo escrito de cómo hacer en caso de que tenga X o este otro síntoma. Si este niño tiene respiración más frecuente o se le pone moradito los labios o tiene mucha congestión nasal, pues tiene que asistir a un centro de salud para que le resuelvan su problema actual, ¿verdad? Doctor, para terminar la entrevista, me decía usted ahora que hicimos el pase con Catherine, que incluso el Hospital de Niños ya está implementando una campaña. Quisiera como que me explique y terminemos. Es interesante porque se dice que muchos de los problemas que hay en Italia y en España específicamente es porque la población no estaba preparada y los sistemas de salud no estaban preparados para este problema, para esta infección, este virus nuevo que no se sabía mucho sobre la propagación. Bueno, como les decía, nosotros tenemos un sistema de salud muy fortalecido, es un sistema de salud excelente. El Ministerio de Salud yo creo que está tomando una serie de medidas muy buenas en cuanto al manejo, ha ido puntual. Y yo ya me he enterado que, por ejemplo, algunos hospitales, como el San Juan de Dios, el Calderón Guardia, por ejemplo, están haciendo módulos específicos para atención de pacientes con enfermedades respiratorias. Y el Hospital de Niños aparentemente está armando hoy, de aquí en estos días, un hospital de campaña grande que tienen, que ya se había conseguido hace algún tiempo, y para implementar el manejo de los pacientes que lleguen con enfermedades respiratorias, con todo un manejo de triage de cuál paciente va para el lado, etcétera. Eso me parece excelente y eso es anteponerse al problema. Si no sucede nada y no tenemos problemas con los niños, qué dicha. Pero lo peor sería que empiece a llenarse el Hospital de Niños de consulta, hospitales de adultos, y no estemos preparados para eso. Sí. Don Manuel, muchas gracias por su tiempo. Para mí fue un placer estar acá y lo que sí tenemos es no bajar las medidas que ya sabemos de lavado de manos, del estornudo, de la tos, de los cuidados de estar en la casa, de evitar ir a lugares donde haya mucha aglomeración y pues si nos cuidamos, evitamos que esa curva que nosotros creemos que no sea rápida de crecimiento, vaya paulatinamente y podamos ya nosotros salir de este problema. Así es. Gracias, doctor. Muchas gracias. Don Manuel Soto es neumopediatra. Aquí está el número de teléfono en pantalla para que usted consulte con el doctor también, 2208-8217, 2208-8217. Un gusto tenerlo acá en la casa, doctor. Con mucho gracias. gusto.